Y más del 60% de los municipios que reciben ingresos por concepto de royalty minero no transparenta o publica sus gastos. Esto de acuerdo a una fiscalización realizada por el Consejo para la Transparencia. Vamos a abordar este y otros temas. Para eso nos acompaña la presidenta de este organismo, Natalia González. ¿Qué tal, Natalia? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, esta fiscalización que hace el Consejo con respecto a en qué se gastan esos recursos que se obtienen por el royalty. Ahora, en 2024 estaba establecido por el proyecto de ley de presupuesto que tenían que ser transparentados, publicados. Eso no estuvo contemplado en la ley de presupuesto 2025, pero por la ley igualmente tienen que estar siendo informados, ¿no? Y a ver, efectivamente, lo que pasa es que lo que ocurrió es que en el año 2024, a través de la ley de presupuestos, se anticipó la entrega de los recursos que de manera permanente empiezan a recibir estos municipios, ya sea de comunas mineras o bien de aquellas comunas que dependen mayormente del Fondo Común Municipal a partir del 2025 en adelante. Y entonces en la ley de presupuestos del año 2024 se contemplaron dos tipos de obligaciones. Una de transparencia activa, es decir, los municipios tienen que publicar en sus sitios web en un ítem especial de la ejecución presupuestaria si han recibido recursos por parte de la ley del royalty y que están efectivamente ejecutando esos recursos. Y por otra parte está la obligación de reportar a la Subdere trimestralmente respecto del uso de estos recursos. Pero como tú bien dices, desde el año 2025, es decir, este año en curso en adelante, solamente queda el reporte a la Subdere, que vamos a conocer recién en marzo. Pero no al público en general a través del sitio web. No, y se pierde esta reportabilidad trimestral a través de los sitios web de las distintas municipalidades. Ya. Ahora, ustedes y le ponen dato a esta situación. 60% de los municipios beneficiados por el royalty no publican sus gastos. O sea, llegan recursos del royalty, pero las personas, y aquí no es pensar de mala primera, pero el ciudadano común y corriente, la persona de ese municipio no sabe en qué se gasta. Sí, ahí hay una gama de incumplimientos, por así decirlo. Que tienes municipios que efectivamente no reportan nada, es decir, recibieron recursos y no tienen ningún reporte de gasto respecto a esos recursos recibidos. Por otro lado, tienes municipios que reportan de manera incompleta y por otra parte tienes municipios que, habiendo reportado recibir gastos, y reportan efectivamente conforme se tenía que informar a la Subdere, resulta que después no muestran ninguna ejecución con los recursos recibidos. Entonces, hay distintos niveles de incumplimiento en estos más de 187 municipios que no están cumpliendo de un total de 307. ¿Que son incumplimientos, Natalia, que se podrían asimilar también a otros gastos de los municipios? Más allá de que sean del royalty o no, digamos. Sí, que ahí lo que sucede es que la ley del royalty, y salvo por el año 2024, en que se les prohibió pagar deudas con estos recursos, la verdad es que los recursos son de libre destinación. Entonces, cuando tú ves las municipalidades que reportaron, y qué es lo que reportaron, es muy disperso el uso de esos recursos. O sea, tú te encuentras con municipalidades que hicieron bien el trabajo y que ocuparon esos recursos justamente, por ejemplo, para arreglar calles, para arreglar parques, para arreglar el aseo comunal, y otras que, por ejemplo, usan esos recursos para comprar alimentos de mascotas, para festejar días eventuales de la comuna, para pagar gastos de avisaje y publicidad. Entonces, la verdad es que estos recursos que están pensados para el desarrollo comunal y regional, al final terminan usándose incluso para pagar sueldos. Eso, y aquí va el tema, con respecto a la ley del royalty, ¿se especifica en qué se deben usar esos recursos o es a discrecionalidad, digamos, a discreción de cada municipio? Porque puede ser para mejorar una calle, pero también para solventar deudas, cosa que fue excepcional en el primer anticipo, digamos, de este royalty, pero no era permanente. Efectivamente, solamente hay un fondo dentro de los 3 fondos que se crearon en la ley del royalty, que es el fondo que va destinado a los gobiernos regionales, el que tiene una restricción en el sentido que tiene que ser para inversión, productividad y desarrollo regional. Pero los fondos que se destinan a los municipios no tienen ninguna restricción en el uso de los recursos y por lo tanto son de libre disposición. Y por eso es que nos encontramos con municipios, como te decía, que ocupan esos recursos para el bienestar de la comuna y otras donde la mayoría de esos recursos se destina, por ejemplo, a pagar contratos honorarios donde uno no termina de percibir si eso el ciudadano que vive en esa comuna, en ese municipio, reporta algún beneficio del pago de ese sueldo de ese funcionario.
Y uno se pone en otras situaciones. Por ejemplo, en un municipio que contrata a más funcionarios, digamos, en otras tareas porque tiene ya a disposición un fondo o dinero o recursos frescos, digamos, para poder generar esos cupos. Estoy pensando en una posibilidad. Claro, y porque además cuando uno mira las cifras agregadas, solamente del orden de un 30% de los recursos se destinan a iniciativas de inversión. Luego tienes del orden de un 23% de recursos que se utilizan para bienes y servicios de consumo, es decir, por ejemplo, comprar mobiliario municipal, etcétera. Y luego hay transferencias corrientes a otras entidades. Y ahí, por ejemplo, yo te pongo el caso de la Municipalidad de Maipú, que recibe recursos a partir de esta ley del royalty, destina esos recursos a la Corporación de Educación Municipal, pero esa Corporación de Educación Municipal deja de existir a los pocos meses porque asume esa obligación el SLEP nuevo creado. Claro. Entonces uno asumiría que esos recursos se transfirieron al SLEP, pero no hay mayores respuestas ni mayores antecedentes de la transferencia y del uso actual por parte del SLEP de esos recursos. Sí, aquí me imagino, Natalia, que hay que ir caso a caso, municipio a municipio, división a división. ¿Cuál es la recomendación o la mirada que tiene el Consejo para la Transparencia para que finalmente no tener la duda con respecto a estos nuevos recursos públicos? Porque finalmente terminan siendo desde privado a públicos para instituciones públicas. Sí, a ver, varias reflexiones, pero te diría que la más inmediata, y sobre todo de cara a que va a entrar la ley de presupuesto, el proyecto de ley ahora a fin de mes, es que este año se van a transferir más de 218.000 millones de pesos a los municipios en virtud de la ley del royalty. El año que nosotros fiscalizamos fueron un poco más de 93.000 millones, o sea, más que se duplican esos recursos. Sí, claro. Entonces, demasiado importante que si la ley del royalty no contempló obligaciones de transparencia activa, a lo menos esta ley de presupuesto y las que vengan contemplen transparencia activa para que los municipios estén informando a sus comunidades en qué se están gastando los recursos públicos y no esperemos que esa información se dé una vez al año a través de la Subsecretaría de Desarrollo Nacional. Natalia, quiero aprovechar esta conversación para ir a otros temas, ¿no? Y uno de ellos, lo que se supo durante la mañana, la Corte de Apelaciones que resolvió que el Ejecutivo, el Gobierno debe entregar el intercambio de correos entre funcionarios de la moneda, Miguel Crispi en su minuto y Carlos Durán. Esto había sido una solicitud, entiendo, del diputado Lago Marcino al Consejo y que no fue dado lugar, digamos, por la moneda y esto se judicializa. ¿Cuál es la mirada que tiene el Consejo con respecto a esto que da la razón al requerimiento, pero también a lo que establecía, entiendo, el Consejo para la Transparencia? Sí, efectivamente, el Consejo, a través de un recurso de amparo, conoció de este caso en mayo de este año, en que efectivamente el diputado Lago Marcino estaba solicitando acceso a estos correos electrónicos. La presidencia se había negado a entregarlos por distintas razones que van desde la afectación de la función pública, la protección de los datos personales, la afectación de la vida privada de los funcionarios. Sí. Y el Consejo en esa oportunidad resolvió por la entrega de la información, es decir, que tenían que disponibilizar los correos. La presidencia, a través del Consejo de Defensa del Estado, judicializa esto ante la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones termina dándole la razón al Consejo con el voto de los 3 ministros que integran la sala de la Corte de Apelaciones y por lo tanto ahora lo que corresponde es que la presidencia, dentro de los 5 días hábiles siguientes a hoy, que se emite la decisión de la Corte de Apelaciones, entregue esos correos. O recurrir a la Corte Suprema eventualmente. Sí, lo que pasa es que bajo la ley de transparencia se supone que la decisión de la Corte de Apelaciones no admite otros recursos. Lo que ocurre es que bajo el régimen procesal general, eventualmente tú podrías ir de recurso de queja ante la Corte Suprema, ya que es más bien un recurso que lo que trata de cuestionar es la conducta ministerial de estos 3 ministros de la Corte que han tomado esta decisión. Pero si no van de queja, que sería el caso que eventualmente pudiera esto judicializarse ante la Corte Suprema, hay que entregar la información y si no se entrega se cae en un incumplimiento bajo la ley de transparencia y eventualmente podría iniciarse una investigación sumaria al efecto. Ahora, recuerdo, más allá de los mismos correos, digamos, que no conocemos evidentemente lo que fueron las exposiciones de especialmente Miguel Crispi, ¿no?, en la comisión investigadora, esto por el caso Monsalve u otros casos también donde señalaba que las conversaciones que tenía el segundo piso de la moneda o con el presidente son de carácter reservado per se. Hubo toda una discusión con respecto a lo que podía decir y no podía decir y esto, no entiende, se traslada también a la mensajería, ya sea por WhatsApp u otro tipo de sistema de mensajería o correo. ¿Esto no se aplicaría dentro de lo que es la ley de transparencia? ¿No es de información reservada, es más bien de uso de información pública o de interés público, ponerlo así? A ver, lo que razonó el Consejo en el mes de mayo y lo que razona la Corte de Apelaciones
es que los correos institucionales, y ahí hay una diferencia con el WhatsApp, los correos institucionales de los funcionarios públicos, habida cuenta además que el Consejo y la Corte lo reafirma, ordena atajar datos personales o datos sensibles de contexto de esas conversaciones, son correos que son elaborados con presupuesto público, son correos que están disponibles en la administración pública, son parte de la labor que realizan los funcionarios públicos para comunicarse entre sí, y por lo tanto la Corte termina razonando que la decisión del Consejo es aceptada y que hay que entregar esos correos, esa información, tarjando, como te decía recién, datos personales de contexto o datos sensibles, ¿ya? Y en ese sentido, en que se entrega o que se ordena la entrega de información, es distinto lo que ocurre con la mensajería instantánea de WhatsApp, en que incluso hay dictámenes de la Contraloría y decisiones del propio Consejo que han reservado esa información justamente porque no reviste un carácter institucional, Claro. ni la plataforma de comunicación, que más encima te avisa, ¿no es cierto?, que estás comunicándote por una vía privada, ni la plataforma ni necesariamente que esta haya sido, esté siendo utilizada, por ejemplo, con un aparato que haya sido financiado con recursos públicos, a diferencia de lo que ocurre con los correos electrónicos. Natalia, por último, otro tema que es bien interesante tener tu mirada desde el Consejo para la Transparencia como presidenta. Esta solicitud que hace la oposición, ya desde el punto de vista político, pero que tiene que ver con empresas estatales públicas, solicitud que se hace al gobierno de que ya no sigan el directorio Laura Albornoz, integrante importante del comando de Janet Jara, vocera. Hay novedad en términos de que el ministro de Energía, que uno entiende, ENAP, está bien supeditado, digamos, al Ministerio de Energía. El ministro Pardo dijo que no hay incompatibilidad y ratifica. No había puesto tan en duda, digamos, el gobierno. Igualmente el ministro Lizalde dijo que había que evaluar los antecedentes, inhabilidades o no. ENAP también ha dicho que ella ha sido elegida por alta dirección pública, que ha asistido a todas las sesiones que tiene que sesionar. ¿Cómo lo ven ustedes? Esto hablaba durante la mañana de que hay que ponerle prudencia a esto, pero hay que ir más allá. ¿Cómo se va definiendo? Sí, mira, aquí lo primero lo que hay que apegarse es al dictamen de la Contraloría, al efecto, que es un dictamen de este año, muy reciente, ¿no es cierto?, Sí. que de alguna manera ratifica el criterio del órgano Contralor respecto de cómo pueden actuar los funcionarios públicos en periodos electorales, ¿no es cierto? Y ahí hay una serie de prohibiciones y una serie también de resguardos, en el sentido que si van a actuar o van a hacer propaganda política, tienen que hacerlo fuera de su cargo, ¿no es cierto?, y fuera del horario de la función pública. Ya. En el caso de Laura Albornoz, efectivamente ella no tiene un cargo de dedicación exclusiva y ella efectivamente puede contar con tiempo disponible para eventualmente, ¿no es cierto?, realizar labores de campaña política. Pero ahí lo importante es que este dictamen también dice que en el fondo tú no puedes hacerte o valerte del cargo que tienes, sea el cargo que sea, director de una empresa pública, ministro, subsecretario, funcionario público, para que a partir de ese cargo o de la eventual confusión de roles que pudiera producir en la población ese cargo, tú te pronuncies respecto de materias políticas, ¿ya? Allí hay una cuestión de probidad y de transparencia que hay que ser muy, muy cuidadoso en que no se produzca esta confusión, aquí, ¿no es cierto?, de respecto de en qué rol está actuando lógico. esta persona. Pero En qué la tiempo oposición aquí y más en lo que qué carácter. critica que es el rol de la directora de ENAP, que es Claudia, la señora Albornoz. Principalmente lo que critica es que su sueldo viene de una empresa estatal mientras hace actividad política. Y esto no está, uno entiende, dentro del lineamiento de los dictámenes de Contraloría, por lo cual sea lugar, ¿no? Claro, o sea, si ella efectivamente está haciéndolo en su tiempo libre y no en su rol de directora de NAP, ahí efectivamente no habría una contradicción. Claro. Lo que yo quiero enfatizar es la prudencia. ¿Y Sí. por qué la prudencia? Porque el dictamen también es muy enfático en señalar que tú no te puedes valer de un cargo público para eventualmente hacer propaganda o hacer proselitismo político. Y ahí entonces el llamado es a la prudencia de las autoridades para que no se confundan los roles, para que quede clarísimo cuándo estás actuando en una posición en otra y que lo haces en un tiempo que no le estás dedicando a la empresa pública. Natalia González, presidenta del Consejo para la Transparencia. Nuevamente, Natalia, muchas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta luego, gracias.